ya se conectó y desde hace mucho tiempo que no he tenido el placer de poderme comunicar con él y de compartir los micrófonos. Por supuesto, y le pido al equipo que nos grabe, obviamente, le doy la bienvenida al gran periodista de investigación, documentalista Daniel Marmolejo, y además, ¿por qué no decirlo? Periodista militante Daniel Marmolejo, quien ha estado durante mucho tiempo buscando esa verdad con justicia para usted que nos ve y que nos escucha, y quien tiene mucha información y mucha claridad sobre las declaraciones del general Ángeles de Aguajare. Querido Daniel, bienvenido a Sin Censura. Hola, Toño. Hola, queridas amigas y amigos de Sin Censura. Primeramente, Toño, agradecer la convocatoria, la invitación, disculparme con la audiencia. He estado fuera por razones de seguridad. Sabrás por qué y puedo explicar. He sido acosado incluso con gente armada. Y esta situación que ha puesto mi vida en peligro desde hace algunos meses me ha obligado no a enfriar mi pensamiento ni mi corazón, pero sí a poner resguardo a mi persona. Esto también me ha generado una tristeza por la desmotivación de los espacios, pero ha habido infiltraciones de diversa índole que obviamente he venido reflexionando y actuando para proteger mi persona y también la de mi equipo de trabajo, que son gente que ha estado conmigo, algunos más de 30 años, más. Y bueno, también he tenido que detener algunos proyectos en cuanto a su salida, pero no en cuanto a su producción. La situación es muy crítica en México porque seguimos en una serie de vacíos en materia de legalidad y de justicia. La Cuarta Transformación no ha alcanzado el ideal de justicia, el ideal de legalidad en las instituciones, ni se ha logrado combatir plenamente la corrupción a pesar de los anhelos y emprendimientos del presidente de la República. Es una realidad. Y esto queda de manifiesto, querido Toño, amigas y amigos, a partir de que tenemos en este momento un vacío en espacios como la Suprema Corte de Justicia, en la misma Universidad Nacional Autónoma de México, en el caso concreto de la ministra Yasmín Esquivel, que pone en relieve una problemática histórica dentro del sistema educativo en México a nivel universitario. Para mí esto no representa una novedad y tampoco es una casualidad que haya salido este tema justamente cuando se estaba resolviendo democráticamente la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ha sido un problema endémico dentro de la universidad de muchas décadas. Yo asistí a una graduación, y perdón por hablar un poco extenso, les pido una disculpa, una graduación de un familiar mío muy querido, en esa misma época y de esa misma carrera, la carrera de Derecho, y de la misma universidad, de la UNAM, una de las porras más fuertes que gritaban los estudiantes que coreaban el día de su graduación de la UNAM era robo, fraude y cohecho, arriba los de Derecho. Eso sucedía en la generación de Yasmín Esquivel. En algún momento tuve la oportunidad de interactuar con el doctor Santiago Nieto cuando era director de la Unidad de Inteligencia Financiera en la calle de Moneda y le pregunté, le pedí un mensaje a los estudiantes de la universidad porque él también es catedrático universitario y hablaba justamente de lo contrario. Entonces estaba motivando una oposición a ese tipo de arengas que se daban en el seno universitario. Otro de los vacíos que tenemos, pues ha sucedido recientemente con la salud del fiscal, que parece ser un asunto bastante mediático,
pero mientras esto ha sucedido, también vemos que muchos temas no se han resuelto en materia de justicia en nuestro país y que el fiscal de la República le está quedando a deber a la Cuarta Transformación. Muchísimo. Y esto es muy lamentable porque no se han cumplimentado órdenes de aprehensión, porque incluso en el caso de los 43 normalistas sigue habiendo todavía un vacío en materia de justicia. También hay un vacío dentro del sistema judicial cuando vemos que el agresor de la joven saxofonista lo llevan a su casa a cumplir su sentencia y lo sacan de la cárcel en Oaxaca. Esto es sumamente lamentable. Y también lo es cuando Rosario Robles igual sale a su casa a continuar su proceso a nivel, en un ámbito cómodo para ella, mientras gente como Israel Vallarta llevan 17 años sin recibir una sentencia. Y también lo es cuando vemos, querido Toño, amigas y amigos de Sin Censura, que se está resolviendo un proceso en una corte en Estados Unidos que atañe a los mexicanos y que no pudimos nosotros resolver en tiempo y en forma, y que se ve la Fiscalía obligada a dar respuesta cuando este criminal de Estado, y además que formó parte de la estructura del gobierno de Felipe Calderón, no ha enfrentado a la justicia en México. Y también lo es porque en el caso de la lucha por la economía social cooperativista de Cruz Azul, sigue controlada la planta por criminales en Tula, en donde se ha dado todo tipo de saqueos, mientras que el prófugo de la justicia, quien también era aliado de García Luna, Guillermo Billy Álvarez Cuevas, sigue prófugo sin enfrentar a los tribunales de la ley. Entonces, estamos en el medio de muchos vacíos y gente como yo, como muchos de tus invitados, hemos combatido desde hace ya varios años, muchos años, esta situación agobiante para nuestro país, Toño, amigas y amigos, sin tener una sola herramienta del Estado a nuestro favor, excepto la denuncia, porque el gobierno de la Cuarta Transformación no se ha atrevido a tocar a los expresidentes de México, a pesar del ímpetu que tuvimos para que fuesen enjuiciados. Y hoy lo que hace Calderón es darse la media vuelta en un criollismo sistémico de los expresidentes de México que se cobijan de las potencias imperiales para tener un hálito de protección ante las enormes tropelías, mientras su socio criminal, miembro del cártel del Pacífico, Genaro García Luna, logró acumular más de 3,000 millones de dólares. Y nosotros, que no tenemos, a diferencia de otros periodistas, ningún blindaje en ningún vehículo, que somos gente de a pie y que lo único que hemos hecho es combatir del lado del pueblo, vemos que el tiempo pasa y no se ha logrado resolver los grandes temas que han causado una degradación a nuestro país. En tanto nosotros estamos siendo señalados, imputados a través de mensajes de Twitter por violencia política en razón de género, cuando lo único que vemos es el mismo aparato sistémico de las energéticas extranjeras tripulando la conciencia de los legisladores en las reformas. Y por eso se van contra nosotros utilizando al INE como un martillo para triturarnos los dedos, para taparnos los ojos, para callar nuestras voces y nuestra reflexión, cuando son estas corporaciones impulsadas durante el neoliberalismo las que impidieron que procediera una reforma constitucional, una reforma necesaria para limitar este extractivismo de las corporaciones que quedó evidenciado, Toño, amigos, Vicente, quedó evidenciado desde el momento en el que se dio el ataque a la democracia en México por Felipe Calderón en el año 2006, en la misma Convención Nacional Democrática, cuando se reflexionaba que desde el Sindicato Mexicano de Electricistas, que pudo tomar la tribuna en aquella ocasión, se anticipó justamente que se estaba abriendo un boquete para que Electricité de Francia, para que Mitsubishi de Japón,
para que Unión Fenosa, Iberdrola, Enron tomaran el control, u otras tomaran el control, no Enron ya en ese momento, pero tomaran el control energético de nuestro país. Y esto sucedió cuando ese gran movimiento sindical del Sindicato Mexicano de Electricistas decidió defender a Andrés Manuel López Obrador ante el fraude electoral que fue avalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo estuve en la Convención Nacional Democrática, que es el proceso que dio origen a la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación no apareció en la mañanera ni apareció con periodistas. Entendamos la realidad. La Cuarta Transformación surgió en las calles, surgió en una lucha por la democracia y por la recuperación de los valores constitucionales, de la independencia y de la soberanía de nuestra nación. Allí surge la necesidad de ir a un proceso democrático y social que se había extraviado con los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN principalmente. Entonces, querido Toño, amigas y amigos, nosotros hemos combatido en todo momento y solamente lo hemos podido hacer en tribunas, Toño. No lo hemos podido hacer porque no tenemos ningún control gubernamental, administrativo ni de procuración de justicia. Pero aquí se ha doblado el aparato de justicia de nuestro país, se ha doblado absolutamente todo porque tenías personajes como Medina Mora, que era parte de la estructura funcional dentro de la Suprema Corte de Justicia operando para ellos. Y porque el PRI y el PAN han seguido con sus tropelías. Y el mayor producto que dio Acción Nacional a este país ha sido el narcogobierno. Así es, querido Daniel. Y mira, quiero unir a esta conversación a Vicente Serrano, se está uniendo en estos momentos desde allá, desde la Corte del Distrito Este, a las afueras de la Corte del Distrito Este de Nueva York, y expresarte, por supuesto, nuestra solidaridad ante los ataques que has sufrido, los atentados que has sufrido, querido Daniel. Pero pues te dejo buenas manos, uno a esta conversación también a Vicente. Vicente, estamos contigo de vuelta. Gracias, Toño, y una disculpa a la audiencia. Mi querido Daniel, desde aquí, tú sabes, toda nuestra solidaridad, y es precisamente en esa búsqueda de justicia que estamos acá, en esta fría Nueva York, esperando que se haga justicia, ¿no? En un caso que es emblemático, que nos ha dejado el calderonato, que es el de García Luna, y desde acá te abrazo, Daniel. Muchas gracias, querido Vicente. Creo que es muy importante tu presencia en Nueva York para nuestro país. Es importante toda la argumentación con la cual hemos podido contribuir para el desmantelamiento del narcoestado en México. Lo que yo he señalado hoy en Twitter es muy claro, no es el juicio a Calderón. Perdón, no es el juicio a García Luna, es el juicio a Calderón y al gobierno de Felipe Calderón. García Luna, uno de sus principales operadores junto a Juan Camilo Mourinho, ¿sí? Orquestaron parte de la destrucción de nuestro país desde muchos enfoques que hemos podido combatir, desde el enfoque del fraude electoral, desde el enfoque de la perversión con la flexibilización de las leyes y de la Constitución para favorecer, y de las leyes secundarias, los intereses corporativos extractivistas, para defraudar al aparato del Estado, a las empresas del Estado y al propio gobierno desde las dependencias, para pulverizar la capacidad de alcanzar justicia durante todos estos años, llevando a la mayor cantidad de gente a la destrucción de sus núcleos familiares a través de la guerra absurda, de la narcoguerra de Felipe Calderón, para proteger a una organización criminal transnacional sumamente temida como el Cártel del Pacífico, para socavar a quienes fueron los principales denunciantes de esta situación terrorífica a la que se estaba enfrentando nuestro país. Yo que he recorrido fosas clandestinas, que he entrevistado a las personas que vivieron el dolor tras un fraude, el dolor tras la pérdida de sus familiares, el dolor tras la pérdida de sus empleos. Mucha de esta gente, querido Vicente, amigas y amigos, se suicidaron cuando perdieron sus fuentes de empleo, cuando quedaron en la calle vendiendo dulces,
y perdieron toda posibilidad de continuar en un esquema productivo como lo fue la Compañía de Luz y Fuerza y sus 43,000 trabajadores. Lo hemos combatido también desde el enfoque de la relación perversa con empresarios, porque si algo sabe claramente Genaro García Luna, son muchas cosas de las cuales no se mencionan en la mayoría de los espacios, que pueden ser los negocios de grandes empresarios oligarcas mexicanos, como Carlos Slim, y él lo conoce perfectamente bien, y como Ricardo Salinas Pliego también, porque sus grupúsculos, su gente viajó también a las empresas como Adamantium Private Securities de Salinas Pliego, porque tenían muy claramente la película de todos y cada uno de los funcionarios y representantes populares, gobernantes, diputados locales y federales, senadores, todo lo tiene acumulado este grupo del terror que se convirtieron en los jinetes del apocalipsis, comandados desde luego, comandados por Felipe Calderón. Entonces es una revisión cuantitativa, cualitativa al gobierno de Calderón, pero no ha habido, Vicente, no ha habido un interés real, excepto darnos la voz, y darnos la voz es una sentencia condenatoria a quienes hemos combatido a esta organización criminal de Estado, del Estado mexicano, corrupta, destructiva de la democracia y asesina en grado superlativo, genocidas, y no solamente en el ámbito de la guerra contra el narcotráfico, sino en el manejo estructural del presupuesto de las dependencias como Conagua, en esto que trataré próximamente, que es el túnel emisor Oriente, supernegocios que hacían al amparo del poder público. Y todo esto, querido Vicente, es lo que está en juego, jalando un hilo, pero muy importante, que es el de Genaro García Luna. Daniel, otra cosa que me acaba de informar Ceci a la distancia es una situación otra vez en el metro, y me gustaría cerrar esta oportunidad, por cierto, una oportunidad de saludarte de nuevo después de un buen rato de no verte por acá en Sin Censura, y siempre es grato tenerte aquí en este espacio libre como el viento. Se reporta que hubo una situación en el metro nuevamente, que se atiende alrededor de 20 personas por inhalación de humo, ninguna de gravedad. Dice la autoridad del metro de la Ciudad de México que continúa el servicio provisional del Rosario a Tacubaya, luego de que se registrara la presencia de humo en el sitio. Insisto, se atienden alrededor de 20 personas por inhalación de humo. Todo parece indicar que fue un cortocircuito. Ya se dio aviso, dice el metro de la Ciudad de México, a la Fiscalía General de la Ciudad de México. En momentos en que no se cierra la puerta a un sabotaje, déjame un comentario, una opinión, una reflexión acerca de estos incidentes, si no consecutivos, muy frecuentes en el metro de la Ciudad de México. Mira, Vicente, en el esquema de guerra híbrida, algunas acciones van a ser no convencionales y otras van a ser convencionales. Evidentemente, desde la llegada del presidente Biden, pues cruzaría Avenida de los Insurgentes, y esto ponía muy clara, en un punto muy clave, el metro Potrero y el metro La Raza. Lo subsecuente ha sido un intento por frenar aspiraciones políticas, a mí no me cabe la menor duda, pero también ha habido una condición lasciva, lujuriosa, de propaganda de un lado y del otro. Yo creo que este es un momento en el que el gobierno de la Ciudad de México tiene que establecer el máximo control de todos los estándares. He escuchado también los puntos de vista del sindicato del metro. Algunos pueden ser tomados en consideración seriamente. Sé de primera fuente que muchos trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, no de ahora, desde hace mucho tiempo, han sido desdeñados también.
Entonces, este es simplemente y tristemente un anticipo de lo que va a suceder en toda la carrera de la sucesión, y atiende también no solamente a la Ciudad de México, sino al Estado de México, al Estado de Coahuila, y posteriormente lo que va a suceder en el ámbito federal con la elección del 2024. Considero que esto tiene todos los tintes de un sabotaje en el medio de la guerra híbrida, y creo que es el momento más oportuno para advertir que esto se va a multiplicar, y no solamente, como lo he advertido ya, en la lucha por la sucesión presidencial, que además advierto desde aquí va a ser un escenario irreconciliable por cómo se han manejado las cosas, porque se han puesto las aspiraciones y se han promovido candidatos como si fueran detergentes, y el modelo de López Obrador no se inspiró absolutamente en nada de eso, en la mercadotecnia. Y además coincide también con las presencias de personajes muy peligrosos dentro del ámbito de la mercadotecnia política y electoral, como el ecuatoriano, del cual habrá que referirse, y de otros más que se encuentran aquí acompañando a Durán Barba. Todo esto sucede y pone de manifiesto la necesidad de agruparse estructuralmente a nivel gobiernos del país, tanto los periféricos de la zona metropolitana y desde luego el gobierno de la Ciudad de México, porque esto parece que no lo van a detener, al no ser que detengan a los autores intelectuales de este tipo de acciones. Y si hay necesidad para ello, querido Vicente, de tomar consideraciones del sindicato sobre medidas de previsión y acción en materia de prevención y de mantenimiento, hay que hacerlo. No estamos ahorita solamente para llevar al paredón y hacer una crítica que va a terminar por recrudecer el escenario. Yo creo que está en riesgo el gobierno de la Ciudad de México y desde luego también y lamentablemente los usuarios del metro. Han sido y estarían siendo utilizados como conejillos de indias en el medio de procesos que se están desbordando y saliendo de control. Desde luego también es que todo está combinado, Vicente, no es una sola cuestión. ¿Por qué sabotear? ¿O por qué se presentan problemas sistemáticos? No ha habido tampoco, y desde la caída de la línea 12, justicia conveniente para las víctimas. Si no hubiese oligarcas en México, Carlos Slim no hubiese hecho convenios personales con letras chiquitas y con cláusulas secretas para establecer acuerdos con las víctimas de los fallecidos y de las personas que quedaron mutiladas con la caída de la línea 12. Se permitió eso. Después hubo problemas con el tema de la línea 12 respecto a los dictámenes de la empresa noruega, que primero se aplaudió y después se le reprochó y no ha sucedido nada en ese sentido. Se le permitió a Slim que restableciera las condiciones operativas a través de un mantenimiento extremo, pero lo que vemos es la vulnerabilidad. Casi o más de la mitad o muy próximos, entre el 50% de la parte operativa del metro tiene una parte no operativa de trenes que se encuentran pues en los talleres abandonados. Entonces sí se requiere un mayor esfuerzo político, pero sobre todo técnico en este momento y en materia de seguridad, y que se detengan todas las acciones y que no se deje en libertad a nadie por rayar, por criticar. Debe ser llevado y analizado este tema, porque esos hilos te van a conducir sobre la posibilidad de que hubiera un sabotaje en el metro. Se está jugando todo en este país, se están jugando las corporaciones, se está jugando incluso la verdad del periodismo y los intereses de los amos de los periódicos o de los medios de comunicación, como en el caso lamentable de Ciro Gómez Leiva, donde todos, incluso los periodistas de estos medios, son rehenes de otros intereses que ellos saben perfectamente cuáles son. Hay ahí un negocio de 190,000 millones que quedó en el aire y que trató el presidente López Obrador de combatir en el tema de las prisiones. Pero el tema de las prisiones fue un tema promovido, desde luego, por Genaro García Luna y antes, originalmente promovido por Miguel Ángel Yunes Linares. Entonces, es ahí en donde están muchas raíces que en este país no logran resolverse, como hablaba yo originalmente de un vacío.
Entonces yo le deseo a la jefa de gobierno que salga bien de este tema y advierto, si no sale bien de este tema, le va a reventar el país por muchos otros temas, porque la guerra híbrida de eso trata. Y podemos ver los ejemplos en Argentina, en Brasil, con la toma de grupos bolsonaristas, de los aparatos de Estado, en Perú ahora mismo. Quieren llevar a México a ese mismo escenario y la fragilidad de un gobernante pudiera facilitarlo. Por eso no es tiempo de campañas para los que tienen la responsabilidad del gobierno, es tiempo de absoluta dedicación, querido Vicente. Le deseo lo mejor, que salga muy bien librada de esto, porque es responsabilidad de ella por ser la cabeza del gobierno de la ciudad, y evitar también algo que es un clima de psicosis de los usuarios que se está generando con esto. Afortunadamente no hay daños mayores en esto más que una intoxicación, pero es terrible lo que pasó con la línea 3, es terrible lo que ha sucedido, y también es lamentable que la exdirectora del metro, tras la caída de la línea 12, Florencia Serranía, terminara como integrante del Sistema Nacional de Investigadores, cuando tenía que enfrentar a la justicia. Entonces son problemas sistémicos que también caen en vacíos, querido Vicente. Te agradezco mucho que regreses a este espacio que es de todos, Daniel Marmolejo, este espacio sin censura, y como siempre, insisto, nuestra solidaridad, y te pido que cerremos invitando a la gente, a la audiencia de Sin Censura, a tus espacios y a tus trincheras, Daniel. Gracias, Vicente. Mis espacios están vacíos por un tema de seguridad, pero yo los invito a que sigan todos a Vicente Serrano en Sin Censura. Gracias por la oportunidad, querido Vicente, y seguiremos combatiendo el gobierno de Felipe Calderón y a ese impostor que se robó la presidencia y nos generó una desgracia. Qué fuerte editorial con el que cierras. Mis espacios están vacíos. Uf. Te abrazo, Daniel Marmolejo. Muchas gracias, querido Vicente, y gracias a todos y una disculpa. Gracias a Daniel Marmolejo, el maestro Daniel Marmolejo, hablando con nosotros sin censura.